Lo dijo en la primera hora. Ayer pasaron algunas cosas derivadas de esta polémica decisión del presidente de la República de reemplazar a la vicepresidenta. Y esa polémica está marcada porque hubo una declaración en la mañana formulada por la señora ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, en una entrevista con el canal TC Televisión con el colega Andrés Youngblood. Entonces, ella asegura que la vicepresidenta no está inhabilitada. Sin embargo, en la misma mañana que se hace esta declaración, la Presidencia de la República emitió un comunicado confirmando la designación de Sarija Moya, Secretaria Nacional de Planificación, como vicepresidenta de la República. Ya vamos a revisar el decreto ejecutivo porque creo que hay algunos temas para comentar y salta la duda de una serie de actuaciones, por lo menos irregulares desde el punto de vista jurídico. Empecemos con lo que dijo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ivonne Núñez dice que Verónica Abad no está inhabilitada. Palabras textuales de la ministra de Trabajo. Póngale, por favor. Ella no está inhabilitada, ella está suspendida, ella goza de todos sus derechos políticos, consecuentemente se cumple con el artículo 23 del Pacto de San José, que señala que existen violaciones de derechos humanos cuando se coarta la posibilidad de que una persona que enfrenta un sumario administrativo en el sector público se le suspenden los derechos políticos. Ella no tiene suspensión de los derechos políticos. De hecho, se cumple con lo que establece el artículo 61 y 62 de la Constitución de la República. Ahí yo no entiendo nada. O sea, trato de interpretar esta declaración de la señora ministra de Trabajo. Dice, no está inhabilitada, y trata de señalar que a ella no le han suspendido los derechos políticos. O sea, mediante un sumario administrativo no le pueden suspender los derechos políticos a nadie. O sea, no funciona así. El sumario administrativo tiene una naturaleza, y eso lo saben los abogados especialistas en derecho laboral. Tiene una naturaleza específica. No significa, si usted mañana pasado le abre un sumario administrativo y pierde su trabajo, no es que usted pierda los derechos políticos. Pero no tiene nada que ver uno con otro. ¿Qué tiene que ver el sumario administrativo con una inhabilidad de los derechos políticos de una persona? Entonces me da la impresión que la señora ministra trata de desviar la atención con una explicación que no tiene nada que ver. Luego, el sumario administrativo se da no contra Verónica Abad, vicepresidenta de la República, sino contra Verónica Abad, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. Desde la óptica del Ministerio de Trabajo, eso también termina siendo irregular, porque resulta que los funcionarios del Servicio Exterior están regidos por la Ley Orgánica del Servicio Exterior, como bien nos anotaba ayer Francisco Herrera Arauz, que conoce de estas materias, no por la Ley Orgánica del Servicio Público. Digamos que aplican la normativa. Pero ya la sancionan por una supuesta falta relacionada con sus funciones asignadas por el presidente de la República como embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con su condición de vicepresidenta de la República, que es su cargo natural y primigenio, emanado del poder popular consagrado en las urnas? No tiene nada que ver. Su designación como vicepresidenta, que por cierto, no es que una autoridad de elección popular es inmune y no está sujeta al cumplimiento de las normas, de la Constitución, de las leyes, y no puede ser en algún momento destituida. No. Pero la propia Constitución, en el caso de presidente, vicepresidentes, ministros de Estado, autoridades de control, etcétera, establece causales para que se pierda el cargo. Hay que abrir nomás la Constitución y revisar. Esto no es de interpretar, esto es solamente leer. Por supuesto, aquí en el Ecuador hay quienes interpretan a conveniencia. Eso sí, debo reconocer que en este caso específico es impresionante si no unanimidad, la inmensa mayoría de juristas que han coincidido en que lo que ha pasado con la vicepresidenta es irregular y es una flagrante violación a la Constitución de la República. Entonces, retomo, ¿cómo es que no está inhabilitada? E insisto, me queda en el aire
esa declaración de la ministra porque se va por otro lado, que ella no ha perdido sus derechos políticos. El Ministerio de Trabajo no tiene atribución de quitar los derechos políticos a nadie. Por favor, o sea, ubiquémonos y expliquemos bien las cosas. Dice, no está inhabilitada. De su condición de vicepresidente, está claro. Y está claro también que la sanción fue por una supuesta infracción cometida en el ejercicio de sus funciones como embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel. Acá, por ejemplo, el doctor Carlos de Tomaso, le envío un abrazo, me dice, no hay que olvidar que el sumario de la señora Abad se tramitó con base de un procedimiento que se reguló por un acuerdo ministerial expedido con fecha posterior al atraso de la señora vicepresidenta de la República cumpliendo las funciones de embajadora. Es decir, se aplicó de manera retroactiva. Eso nos dice la ministra de Trabajo. Este es un elemento no menor y gracias a Carlos de Tomaso por recordarlo. Para tratar de ajustar un procedimiento que implique abrir un sumario administrativo y que desemboque en una sanción a Verónica Abad, expidieron un reglamento en una fecha posterior al cometimiento de la presunta infracción por parte de la vicepresidenta encargada de la Embajada de Ecuador ante el Estado de Israel. Eso supone igualmente un hecho inconstitucional, porque los abogados saben perfectamente estas materias, la norma no se puede aplicar de modo retroactiva con la sola excepción de que beneficie, por ejemplo, en el caso de los privados de la libertad, a las personas que se encuentran bajo ese estatus. Pero las normas no son retroactivas. Hay un principio de irretroactividad de la norma, y gracias a Carlos por compartir este detalle que no lo tenía pues en la cabeza. Pero creo que es otro detalle no menor, del cual no nos hablan. Pero nos dicen además, retomando y siguiendo el hilo, dice que no está inhabilitada. Entonces uno entiende que la sanción es a su condición de embajadora, pero ella no está inhabilitada. Retomo las palabras que dice la señora ministra del Trabajo. ¿Cómo es que ayer designa una vicepresidenta? Pero además, a mí me llamó poderosamente la atención el texto del decreto. Póngame el texto del decreto, por favor. El artículo 1 que está en su pantalla. Que alguien me explique porque yo no entiendo nada. Dice, designar como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. No dice encargar. Dígame si estoy equivocado, Carlitos de Tomaso, doctora Melania Carrión, doctor Pedro Cornejo, dígame si estoy equivocado. Pero no debería haber dicho ahí encargar y no designar, porque el presidente de la República no tiene capacidad de designar a la vicepresidenta. O sea, a mí me parece, sin ser abogado, me parece a mí que está mal redactado el decreto. Ese decreto termina siendo inconstitucional. Designar como vicepresidenta constitucional de la República, esa no es una atribución que tiene un jefe de Estado. Sí tiene un jefe de Estado la atribución de encargar la vicepresidencia ante la ausencia temporal de la vicepresidenta titular. Dice, designar como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a la señora Sarija Belén Moya Angulo, secretaria nacional de Planificación, durante el periodo máximo de ausencia temporal del vicepresidente de la República establecido en la Constitución. Ojo, ojo con el uso de los términos. Dice designar como vicepresidenta, no encargar la vicepresidencia, y luego abajo dice, durante el periodo máximo de ausencia temporal, no dice de la vicepresidenta, dice del vicepresidente de la República establecido en la Constitución. Ya, sáquenle un ratito, por favor, y luego le ponemos de nuevo. Aquí, por ejemplo, alguna gente, yo le he leído, supone que a la señora Sarija Moya habría que posesionar en la Asamblea, y no es así. Cuando se configura la ausencia definitiva y el presidente de la República envía una terna a la Asamblea elige de esa terna, ahí corresponde la posesión. Cuando se trata de una vicepresidenta encargada, la Asamblea no tiene nada que hacer. Yo quiero recordarles que ya pasó algo parecido en 2017, enero del 2017, cuando el entonces presidente Rafael Correa, ante la ausencia temporal por licencia del vicepresidente Jorge Glass, que se fue de campaña para la reelección en binomio con Lenín Moreno, le encargó la vicepresidencia a Sandra Naranjo, que era secretaria de Planificación. Coincidencias en Pascuales. Hoy también encargan a la secretaria de Planificación.
Entonces, hay este antecedente, solamente lo menciono para que ustedes sepan cómo es el procedimiento normal. Está claro que ese es un procedimiento anormal. Póngame de nuevo, por favor, el mismo gráfico. Entonces, en esa primera parte están estos dos elementos que a mí me llaman la atención y que por lo menos me parecen irregulares. Y en la parte de abajo, en el artículo 2, ya le asignan funciones a la vicepresidenta encargada. Entonces, le asignan las funciones de la articulación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Todo eso está contenido en el artículo 2. Es decir, la designan, no la encargan, la designan y le asignan funciones. Y abajo, en la primera transitoria, automáticamente ya le quitan funciones a Verónica Abad. Verónica Abad en este momento no tiene ya funciones. Por eso, como decía ayer, ¿no? Sería interesante saber si algunos colegas, manteniendo una coherencia con lo que hicieron en 2017, le van a decir a Verónica Abad vicepresidenta de funciones o vicepresidenta suspendida. Digo, ¿no? Las funciones establecidas en el decreto ejecutivo número 27 del 24 de noviembre del 2023, o sea, aquel decreto que le otorgó funciones a Verónica Abad, serán ejecutadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana durante la vigencia del presente decreto ejecutivo. Gracias. Eso se señala ahí. Yo planteo ahí, para el debate, este uso de términos que a mí me llama la atención. ¿Qué me dicen? Algunos aportes. Gracias, doctora Carrión. La resolución de sanción es a su calidad de vicepresidenta, dice. El PES muere por su propia boca porque en la práctica se configura una afectación a sus derechos políticos al impedir ejercer su rol como vicepresidenta. Ese termina siendo el efecto práctico. Y creyeron que cerraron la brillantez señalando que el acuerdo ministerial del procedimiento especial no aplica a los procedimientos iniciados antes de la expedición y para que el escuadre sortearon el proceso de la vicepresidenta el 13 de septiembre, 2 días después de la expedición del acuerdo, que era lo que justamente revelaba Carlos de Tomás. Ahora bien, vamos un poquito más allá. ¿Qué dice el artículo 150 de la Constitución? Lo vamos a recapitular. Póngame de nuevo el artículo 150. ¿Qué pasa en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República? Corresponderá a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia de la República. O sea, por eso está la señora Sarija Moya, encargada. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República las mismas determinadas por la para la presidencia de la República. En caso de falta definitiva de la vicepresidenta de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Este tercer inciso que acabo de leer no tiene nada que ver con el momento actual, pero podría. Ayer Jan Topic utilizaba ese término. Podría. Porque con ese término lo sancionaron. Digamos, no le calificaron. Podría pasar esto probablemente dentro de pocos meses. ¿Y por qué? Póngame el último que le pase, el 146. El artículo 146 de la Constitución de la República, amable audiencia, dice que en caso de ausencia temporal en la presidencia, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará, ojo que esto se aplica para presidente y vicepresidente, se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor. No habla de una sanción por sumario administrativo, por si acaso. Capaz que eso lo ponen como circunstancia de fuerza mayor. Que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Gracias. ¿Por qué enfatizo esto? Porque la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, ha sido sancionada con la suspensión, de sus actividades por 150 días, es decir, 5 meses. Y aquí el artículo 146 de la Constitución te habla de un periodo máximo de 3 meses. Si hoy, hay que analizar cómo se han ido estructurando las decisiones que, insisto, para mí terminan siendo, por decirlo menos,
irregulares, pero derivan en una flagrante violación de la norma constitucional. Entonces hay una sanción, le suspenden a la señora Abad, inmediatamente designan una vicepresidenta con una redacción completamente irregular del decreto ejecutivo, porque al final del día la señora Sarija Moya no es vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, es vicepresidenta encargada de la República del Ecuador. Y esos términos tienen que constar en el decreto ejecutivo. Así funciona el derecho. Ahora mismo la señora Sarija Moya es vicepresidenta encargada. Y su encargo debería durar 3 meses. Pero a Verónica va la sanción en 5 meses. Estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero. La sanción se conoció el 8 de noviembre. Estaríamos hablando que para el 8 de febrero, wow, ¿cómo coinciden los plazos, no? Un día antes de las elecciones, más o menos, haciendo el cálculo. Para el 8 de febrero, las elecciones son el 9 de febrero. Para más o menos el 8 de febrero, se completarán 90 días desde la ejecución de la sanción administrativa emitida por el Ministerio de Trabajo. O sea, más o menos el 8 de febrero, estoy haciendo la fecha aproximada, haciendo el cálculo así al ojímetro, se cumplirán 90 días, pero la sancionaron por 150. O sea, no es que al día 89 o justo el día 90 la señora Abad pueda regresar al cargo. Con todo lo que ha pasado, son 150 días. ¿Qué va a pasar después del 8 de febrero? Se cumplen los 90 días y automáticamente se configura la causal de ausencia definitiva. Esto ya lo vivimos con Jorge Glas. ¿Se acuerdan? Jorge Glas era vicepresidente de la República. Jorge Glas fue detenido por el caso de Brecht. Jorge Glas completó 90 días de ausencia del cargo, de ausencia temporal. Esos 90 días se completaron en los primeros días de enero del año 2018 y automáticamente el entonces vicepresidente de la República perdió el cargo. Luego de los 90 días, a Jorge Glas no le llevó a juicio político la Asamblea, aunque había la intención de llevar a juicio político la Asamblea. No lo destituyó el legislativo. No es que hubo algún otro mecanismo de cesación del entonces vicepresidente de la República. Él, durante 90 días, no estuvo ejerciendo la vicepresidencia de la República, ausencia temporal. Le encargaron la vicepresidencia a la señora María Alejandra Vicuña, entonces ministra de la Vivienda. Pasaron los 90 días, se entendió por definitiva esa ausencia temporal, y el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional una terna liderada por María Alejandra Vicuña, quien luego se convirtió en vicepresidenta de la República. Noten ustedes lo que está ocurriendo. Ya lo vamos a conversar ya mismo con Héctor Muñoz, que ya lo tenemos en la antesala. ¿Ah? Entonces aquí la pregunta se cae de Maduro. Toda esta movida lo están haciendo ¿para qué? En la antesala de las elecciones se completen los 90 días y ya no haya pretexto. Pase lo que pase en el proceso electoral del 9 de febrero. El presidente de la República tendrá que enviar a la Asamblea Nacional una terna para designar a la nueva vicepresidenta de la República. Eso va a pasar. O sea, ese es el plan. A mí me parece que ese es el plan. Pero además, es tan desaguisado esto que ha ocurrido en las últimas horas que hasta los propios militares metieron la pata ayer. Y ayer, con todo respeto para el comandante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se manda una declaración insólita, donde ya anunció que están preparando el retiro de la seguridad de la señora Abad, y le llama ex vicepresidenta de la República. Escuchemos al jefe militar, por favor. Los trámites administrativos correspondientes se están realizando. La señora vicepresidenta encargada al momento ya cuenta con seguridad, obviamente, porque eso es un decreto ejecutivo que se tiene que cumplir. La Casa Militar Presidencial está realizando los trámites, como digo, para que la seguridad de la ex vicepresidenta sea retirada. Entonces, claro, yo decía públicamente ayer, pregunta pública para el señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿En qué momento la señora Abad dejó de ser vicepresidenta de la República?
yo quiero insistir, sobre todo para algunos que tratan de comentar desde el simplismo. La señora Verónica Abad no es, en lo personal, de mi simpatía, ni política ni ideológica. Yo no comulgo para nada con la señora Abad. Cuestiono sus declaraciones, cuestiono su visión político-ideológica. Cuestiono además sus actitudes conspirativas. Y lo he dicho en este espacio y a mí me han escuchado. Yo no soy incoherente. Trato de no ser incoherente. A mí me han escuchado decir públicamente acá que la señora Abad, que sí ha sido sometida a varios pasajes de violencia política. Sí, ciertamente sí. Ella con sus declaraciones ha tenido actitudes conspirativas. Pero eso lo estamos discutiendo en este momento. Porque podemos políticamente, desde el punto de vista político, discutir sus afanes y declaraciones conspirativas que las ha tenido. Pero las cosas se hacen en derecho. Y en este país, de verdad, yo al menos estoy hasta la coronilla de que se aplique la política de que el fin justifica los medios. Y si uno revisa la historia política de este país, se va a encontrar con un montón de episodios en los cuales el fin justifica los medios y se pasan por el forro de la Constitución. Pues. Lo hicieron cuando sacaron a Bucarán del poder, pues, en febrero del año 97. Y no defiendo a Bucarán, otra vez, siempre lo digo. Pero a Bucarán lo destituyeron inconstitucionalmente. 44 psiquiatras. Por la fuerza de las circunstancias. Porque no tuvieron un certificado de Lorenzo Ponce de Guayaquil o de cualquier otro psiquiátrico declarando loco al presidente de la República. Que su gobierno era impresentable es otra cosa. Pero no lo llevaron a juicio político. No aplicaron lo que dice la Constitución. Utilizaron una causal y 44 diputados de la República se convirtieron en psiquiatras. Ya lo hicieron, pues. Ya lo hicieron cuando sacaron a Gutiérrez. El 20 de abril del año 2005, cuando el Congreso Nacional reunido en el auditorio de Ciespal declaró abandono del cargo cuando el presidente estaba en Carondelet. Y a Gutiérrez tuvieron que sacarle un helicóptero cuando los forajidos se metieron a la Plaza Grande y a los balcones de la Casa de Gobierno. Ya lo hicieron pues cuando destituyeron a la Pichicorte, cuando destituyeron a la Corte Suprema de Justicia para nombrar a la Pichicorte en noviembre-diciembre del año 2004. Y pusieron como presidente de la Corte Suprema de Justicia al abogado de Bucarán. Y lo primero que hizo fue declarar nulos los juicios penales de Bucarán. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que aquí la memoria es frágil. O estos episodios del año 2007 cuando destituyeron a 57 diputados. Este país se ha acostumbrado al incumplimiento de la norma constitucional y a aplicar esta política de que el fin justifica los medios, que la presión social, que no sé qué. Vean, acostúmbrense a respetar la Constitución. Háganlo alguna vez en la vida. Así que lo que comento, por si acaso, no es para defender a la señora Abad. Yo defiendo el cumplimiento de la norma y la institucionalidad, porque para eso deberían servir los micrófonos y las cámaras, y para argumentar por qué uno tiene esta posición, como lo estoy haciendo en este momento. Esa declaración del jefe del Comando Conjunto es insólita. Primero, ¿qué tiene que hacer un jefe militar? Los militares son obedientes, no deliberantes. ¿Qué tiene que hacer un jefe militar pronunciándose sobre el estatus jurídico de la vicepresidenta? ¿Quién le dijo al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que la señora Abad ya no es vicepresidenta? Y tanto así que se dieron cuenta del error que cometieron que luego tuvieron que sacar un comunicado. Pónganme el comunicado. Ahí está el comunicado. Cuando ya se dieron cuenta, sacan este comunicado. Ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, no sé qué tenían que analizar. No le entiendo. Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección tal cual ha venido recibiendo. Mensaje de las Fuerzas Armadas, gracias. Para que vean las meteduras de pata. Entonces, esa declaración del jefe del Comando Conjunto es insólita. Los militares no tienen nada que hacer en esto. Los militares son obedientes, no deliberantes. Por Dios. Estamos otra vez regresando a las épocas en las cuales las Fuerzas Armadas se convierten en árbitros de la democracia. ¿Qué es esto? ¿En serio? Y aquí nadie se escandaliza. Vamos. Para cerrar algunas reflexiones de nuestra audiencia, ¿qué me dice Gelacio? Ayer avalaron dinamitar la democracia quienes dicen ser los que garantizan el orden constituido, lo acabo de decir.
Dejaron un sinsabor y mal precedente en la mente de la gente. Eso hizo el comandante Jaime Vela. Fue un error craso. Y en lugar de emitir un comunicado, hubiese sido mejor que él salga y decir, ¿saben qué? Me equivoqué, cometí un error. ¿Ya? El daño causado es irreparable, dice Gelacio. Y cuestiona obviamente todos los episodios que están ocurriendo a esta hora. Giovanni pregunta, ¿cuántos votos se requieren en la Asamblea para designar una nueva vicepresidenta? 92, me parece. Pedrito Cornejo, si está en sintonía, o Carlitos de Tomaso, creo que son 92, mayoría absoluta de las 2/3 partes para designar vicepresidente de la República. Acá Tamara me dice, ¿la intencionalidad de semejante adobe del jefe militar es solo metida de pata o hay una intencionalidad más política que metidas de bata y exabruptos? Creo que es legítima esa duda. ¿Será que se aplica la frase célebre del ministro Félix Wong, los tiempos de Dios son perfectos? Pregunta mi doctor Francisco Herrera y Arauz. Mayoría absoluta, me dice Héctor, gracias, 70 votos, gracias Héctor. Héctor fue parte de esa asamblea que designó 3 vicepresidentes, ¿no? Ya vamos a conversar con él. María Alejandra Vicuña, Otto Sonnenholzer y María Alejandra Muñoz. En un periodo de 4 años tuvimos 4 vicepresidentes, luego de la salida de Glass. Después de Glass, 3 más. Gracias, Héctor, muy gentil. No ha sido 92, sino 70. Otra observación que me dice Carlos de Tomaso. El Código Orgánico Administrativo establece que solo está en firme un acto cuando no admite impugnación por ninguna vía. Aún no se ha tramitado la apelación, entonces no estaría infirme, por lo tanto, aún no se debió encargar el cargo. Vea ese otro detalle. Pero Carlitos hoy está on fire, ¿ah? Nos ha proporcionado buenos insumos. Carlos de Tomaso me dice, me aclara, que todavía no se ha tramitado la apelación. Ergo, no está en firme la sanción administrativa en contra de la vicepresidenta de la República. Don Andrés, llama la atención también la declaración pública del ministro de Defensa y del jefe del Comando Conjunto, que lo acabamos de revisar. Gravísima situación institucional a la que estamos sometidos, nos dice la doctora Carrión. La designación de la vicepresidenta encargada es inconstitucional, se configura abrogación de funciones. La Asamblea debería desconocer esa designación. El día de mañana va a debatir esto la Asamblea Nacional. Acá mi pana, le saludo, le mando un abrazo hasta Puerto Viejo, a Alexander Moreira. Hablando de lo de Topic, ¿no? A lo de Topic yo le he bautizado como influjo psíquico. Que algo dijo Jan Topic ayer en este espacio. Don Néstor Aguilera nos habla de Topic. Ya lo vamos en estos días a explicar bien el tema de Topic. Lo tuvimos ayer, pero sí creo que se precisa una mayor explicación jurídica sobre esto. Y cierro con el aporte de Charlie Pisa, mi colega. Le mando un abrazo a Guayaquil. Es en un tema delicado, político y diplomático, que habla un representante de Fuerzas Armadas sobre el tema seguridad de la vicepresidenta. Es como cuando habla un niño de lo que escuche en casa, de lo que escuche en casa y lo dice todo. Luego al Ministerio de Defensa le toca rectificar que sigue siendo vicepresidenta, no ex. Fue un error, pero recontra craso. Así pues, cerramos el comentario. ¿Qué más tengo por acá? Hola, Vivi Paredes, le envío un abrazo a la distancia, también en sintonía. Jurito Sari igualmente. Y hace una gran pregunta. ¿Vivimos en una dictadura? Algunos consideran que sí, otros que no. Acá hay efectos suspensivos de la sanción a la vicepresidenta por los recursos presentados, así que el encargo es ilegal. Otro aporte que también nos están llegando. Justo a propósito de lo que dice Carlos de Tomaso, porque si hay recursos presentados por la vía administrativa, utilizando el Código Orgánico Administrativo, la sanción no está en firme. Para la reflexión. Cierro el comentario, ya vamos a conversar con Héctor Muñoz, luego estará con nosotros la candidata a la vicepresidencia Verónica Silva, aquí en A Primera Hora. 7:08, gracias a nuestra audiencia. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.